Hay una clase de cansancio que no se cura durmiendo. Es el cansancio de decir sí cuando, por dentro, algo en ti se encoge. Lo conoces. Un mensaje que llega a última hora, una petición rapidita, una invitación que se disfraza de compromiso moral, un favor que en realidad es un préstamo de tu tiempo, de tu paz y, poco a poco, de tu dignidad. Dices que sí por educación, por costumbre, por miedo a parecer frío, por no romper la armonía, y mientras tu boca concede, tu mente empieza a negociar en silencio. Luego compenso, ya me organizaré, no pasa nada, pero sí pasa. Pasa que cada sí que traiciona tu criterio te deja una pequeña cicatriz, y la suma de cicatrices termina siendo una vida que no te pertenece del todo. Decir no con calma no es una técnica social, es una declaración interior. Es reconocer que tu atención no es un recurso infinito, que tu energía no es una moneda sin valor, que tu tiempo es, en la práctica, tu vida. Cuando tú entregas tiempo a ciegas, entregas vida a ciegas. Y lo más grave no es quedar mal con alguien, lo más grave es quedar mal contigo. Porque hay un tribunal del que no se escapa nadie, el que se forma dentro de tu pecho cuando te miras a solas, al final del día, y sabes si has vivido por elección o por inercia. Marco Aurelio, rodeado de guerras, intrigas y obligaciones que no eligió, repetía para sí una idea simple: lo que ocurre fuera no decide tu libertad. Lo que decide tu libertad es el juicio que haces sobre ello. Esa frase no es poesía antigua, es un arma para hoy. La mayoría de personas no están esclavizadas por un jefe, por la familia o por los amigos. Están esclavizadas por su propia interpretación. Si digo que no, se enfadarán. Si digo que no, me dejarán de querer. Si digo que no, perderé oportunidades. Y así, por evitar un disgusto externo, aceptan una guerra interna. No te pido que te vuelvas duro, te pido que te vuelvas dueño. Hay una diferencia enorme. La dureza es una máscara, se defiende porque teme. El dominio es una presencia, se sostiene porque sabe. Una persona dominada por el miedo se explica demasiado, se justifica, se disculpa como si existiera en deuda constante. Una persona que se gobierna a sí misma no necesita levantar la voz ni adornar sus límites con drama. Su no es limpio, no hiere, pero tampoco se deja torcer. Es como una puerta bien construida. No golpea a nadie, simplemente se cierra cuando toca. La calma, en realidad, no es suavidad, es claridad. Y la claridad empieza por una pregunta que casi nadie se atreve a responder con honestidad. ¿Quién manda en tu vida? Porque si manda el deseo de agradar, entonces tu agenda será un servicio público. Si manda el miedo a perder afecto, tu paz dependerá del humor de los demás. Si manda la necesidad de aprobación, cada petición será una orden encubierta. En cambio, si manda tu criterio ese centro silencioso que distingue lo esencial de lo accesorio, entonces podrás ser amable sin ser manipulable, generoso sin ser explotado, cercano sin desaparecer. Decir no con calma no es rechazar a las personas, es rechazar la confusión. Es separar con precisión lo que es responsabilidad tuya de lo que otros quieren depositar en tus hombros. La vida moderna está llena de demandas que parecen urgentes, pero no son importantes, de expectativas que se presentan como obligación, de compromisos que nacen del impulso y mueren en el arrepentimiento. Y cada vez que dices sí a algo que no respeta tu eje, estás diciendo no a algo que sí importa, a tu descanso, a tu trabajo profundo, a tu salud, a tu familia, a tu propio carácter. En la filosofía estoica hay un concepto que vale más que cualquier consejo de productividad: el control. No el control sobre el mundo, que es una ilusión,
sino el control sobre tu respuesta. Tú no controlas que te pidan, pero sí controlas cómo te colocas ante esa petición. Tú no controlas que alguien use la culpa como herramienta, pero sí controlas si compras esa culpa. Tú no controlas el juicio ajeno, pero controlas tu conducta. Y esa diferencia pequeña en palabras, inmensa en consecuencias, es la puerta de salida de una vida vivida por presión. El primer paso para decir no con serenidad es aceptar algo incómodo. Habrá personas que prefieran tu obediencia a tu bienestar, no por maldad necesariamente, sino por costumbre. Cuando alguien se acostumbra a que tú siempre estás, tu límite se siente como una pérdida, y ante la pérdida, algunos se enfadan. Eso no significa que estés haciendo algo malo, significa que estás cambiando el acuerdo. Y cambiar acuerdos siempre incomoda a quien se beneficiaba del antiguo. Pero escucha esto con atención, porque aquí se decide todo. No estás en este mundo para ser útil a todo el mundo, estás para ser útil a lo correcto. Y lo correcto empieza por preservar tu capacidad de actuar con virtud, con sentido, con firmeza. La gente confunde la bondad con la disponibilidad. No son lo mismo. La bondad es elección. La disponibilidad, cuando es automática, se parece demasiado a la sumisión. Una cosa es ayudar, otra es permitir que tu vida se convierta en la solución rutinaria de problemas que no te corresponden. Cuando tú aprendes a decir no con calma, tu vida no se vuelve más fría, se vuelve más verdadera. Empiezas a ofrecer síes de calidad, no síes por reflejo. Empiezas a estar presente cuando estás, en lugar de estar físicamente mientras tu mente se resiente. Empiezas a respetarte, y esa clase de respeto tiene un efecto curioso. Muchos también empiezan a respetarte, porque el mundo, aunque no lo admita, confía más en quien se gobierna que en quien se entrega sin medida. En este camino no buscaremos frases agresivas ni tácticas teatrales. Buscaremos una disciplina sencilla, elegir con dignidad. Vamos a construir una forma de responder que no dependa de la culpa, ni del miedo, ni de la urgencia ajena. Una forma de decir no que no rompa la relación, sino que la ordene, porque las relaciones que solo sobreviven a base de tu sacrificio no son relaciones, son contratos invisibles donde tú pagas y otros cobran. Piensa en esto como un entrenamiento del alma. No hace falta una crisis para empezar. Basta con una decisión. Hoy no voy a regalar mi paz por costumbre. Hoy no voy a vender mi tiempo por un aplauso. Hoy no voy a traicionarme para que otros no se incomoden. Y si el mundo protesta, que proteste. Tú no viniste a esta vida a ser un eco. Viniste a ser una voz serena, firme, consciente. Cuando aprendas a decir no con calma, descubrirás algo que pocos se atreven a mirar de frente. La libertad no aparece cuando los demás cambian, aparece cuando tú cambias tu criterio. Cuando te conviertes, por fin, en el guardián de tu propia puerta. Y la primera regla de oro es esta: tu interior es tu reino, gobierna ahí, y todo lo demás encontrará su lugar. Si la primera batalla fue recuperar tu soberanía interior, la segunda consiste en aprender a mirar cada petición como lo que realmente es, una invitación a invertir tu vida en algo concreto. No es un detalle menor. Cada vez que alguien te pide tiempo, atención o esfuerzo, no te está pidiendo una cortesía, te está proponiendo un destino para una porción de tus días. Y la mayoría de personas responde sin pensar, como si la vida fuese un almacén infinito. Pero la vida no lo es. La vida es una vasija con medida, y la sabiduría, en su forma más práctica, empieza cuando decides con qué la llenas. El error más común no es ayudar demasiado, es ayudar sin criterio. Hay una diferencia esencial entre el deber y la carga. El deber sostiene el mundo, cuidar a quienes dependen de ti,
cumplir tu palabra, trabajar con integridad, devolver lo recibido, contribuir donde tu presencia aporta algo real. La carga, en cambio, es el peso añadido por la confusión. Asumir tareas ajenas porque no supiste detenerte, aceptar urgencias que no eran tuyas, ceder ante la presión de la culpa, vivir como una solución para el desorden de otros. Y lo peligroso es que la carga se disfraza de virtud. Se presenta como generosidad, como compromiso, como madurez, pero por dentro se siente como desgaste, resentimiento y una pérdida silenciosa de respeto por uno mismo. Marco Aurelio tenía una manera de protegerse de esa confusión, recordarse que la mente, cuando está serena, puede separar lo que es esencial de lo que es ruido. Esa capacidad de separación es tu arma, porque el mundo siempre va a pedir más. Las personas, incluso las buenas, se acostumbran a que estés disponible. Los proyectos se expanden hasta ocupar el espacio que les dejes. Las redes, los mensajes, las llamadas, las invitaciones, las emergencias pequeñas, los solo tú podrías hacerlo, todo compite por tu atención. Si no estableces un criterio, tu vida se vuelve una respuesta automática a estímulos ajenos. Y una vida vivida así, aunque esté llena de actividad, está vacía de dirección. Aquí entra una disciplina sencilla: clasificar, no con frialdad, sino con justicia. Cuando recibes una petición, en lugar de saltar a la respuesta, te colocas un paso atrás, como quien observa desde un lugar más alto, y desde ahí preguntas internamente: ¿esto pertenece a mi deber o es una carga que estoy a punto de aceptar por inercia? El deber tiene una firma moral. Está alineado con tus valores, con tu rol, con tu palabra, con una responsabilidad real. La carga, en cambio, suele venir acompañada de prisa, de ambigüedad y de esa sensación de: si no lo hago yo, algo malo pasará. Muchas veces no pasa nada malo. Lo que pasa es que alguien tendrá que organizarse mejor. Clasificar no significa desconfiar de la gente, significa respetar la realidad. Y la realidad es que tu energía tiene límites. Si lo niegas, lo pagarás en forma de agotamiento. Si lo aceptas, lo convertirás en sabiduría. La calma no nace de querer abarcarlo todo, nace de elegir con precisión, de decir: esto sí, porque es correcto; esto no, porque me aleja de lo esencial; esto quizá, pero con condiciones claras. Esa claridad es la que te da estabilidad, y la estabilidad es la base de una vida firme. Para clasificar bien, necesitas un criterio de oro: la coherencia con tu eje. Tu eje no es un capricho, es lo que te mantiene entero. Puede ser tu salud, tu familia, tu trabajo creativo, tu propósito, tu estudio, tu descanso, tu carácter. Si una petición ataca ese eje sin necesidad, es una carga. Si lo respeta y además encaja con una responsabilidad legítima, puede ser un deber. Y si está en un punto intermedio, entonces es un apoyo voluntario, algo que decides desde la libertad, no desde la obligación. Hay una señal que casi nunca falla: el tono emocional con el que llega la petición. Cuando es deber, suele haber claridad y respeto. Cuando es carga, suele haber presión. Es urgente, es un momento difícil. Siempre has sido de los nuestros. No me falles, solo esta vez. Palabras que no describen un hecho, describen una estrategia. No necesariamente consciente, pero estrategia al fin. El objetivo es saltarse tu criterio y llegar directo a tu culpa. Y si tú respondes desde la culpa, pierdes el control de tu vida. Por eso, el gesto más poderoso no es la frase perfecta, es el silencio breve antes de hablar. Ese segundo de pausa es una muralla, es el momento en el que recuperas tu mando. En ese segundo, respiras,
Ordenas la mente y recuerdas: no estoy obligado a responder a la velocidad de la ansiedad ajena. La prisa es un recurso de dominación. La serenidad es un recurso de libertad. Cuando tomas ese respiro, no estás siendo lento, estás siendo dueño. Y la mayoría de decisiones equivocadas nacen de una respuesta demasiado rápida. Clasificar también implica reconocer algo que cuesta admitir. No todas las peticiones merecen el mismo respeto. Merecen respeto las personas, siempre, pero no todas las demandas. Hay demandas que son legítimas, otras que son pereza disfrazada, otras que son desorganización, otras que son hábito de delegar en quien nunca se defiende. Si tú aceptas todo por igual, le enseñas al mundo que tu vida está abierta a cualquier invasión. Si tú eliges con criterio, le enseñas al mundo y a ti mismo que tu tiempo es un territorio con fronteras. Y aquí aparece una idea que transforma la manera de vivir. La responsabilidad no es cargar con lo que se cae, sino actuar de forma que lo importante no se derrumbe. A veces, decir sí a una petición menor pone en peligro lo mayor: tu descanso, tu rendimiento, tu paciencia, tu salud mental. Y entonces lo que parecía bondad termina creando daño. Daño a ti y a largo plazo también a los demás. Porque un ser humano exhausto no sostiene bien a nadie. No hay virtud en llegar al final del día vacío, irritado, con la sensación de haber sido utilizado. Eso no es entrega, es abandono de uno mismo. Cuando clasifiques con honestidad, notarás que muchas cargas se presentan como si fueran inevitables, pero no lo son. Son negociables, son delegables, son posponibles o simplemente no son tu asunto. Y en cuanto lo veas, la calma se vuelve natural, no porque te vuelvas indiferente, sino porque dejas de confundirte. La confusión es lo que agita, la claridad es lo que pacifica. Esta parte del camino no te convierte en alguien menos cercano, te convierte en alguien más fiable, porque el sí de una persona que clasifica bien vale más. No es un sí tembloroso, lleno de resentimiento oculto, es un sí íntegro, capaz, presente. Y tu no deja de ser un rechazo emocional para convertirse en un acto de orden, un acto de higiene interior, un acto de justicia. A partir de aquí, cada petición que llegue será una oportunidad para entrenar esa mirada superior. No se trata de vivir a la defensiva, sino de vivir despierto, de reconocer que tu vida no es un pasillo por el que cualquiera puede pasar, es un templo que se cuida. Y cuando tú cuidas ese templo, no te cierras al mundo, te abres a lo que merece la pena, porque solo quien elige bien puede servir bien. Solo quien sabe distinguir el deber de la carga puede decir no sin dureza y decir sí sin perderse. A partir de este punto, la calma deja de ser una intención bonita y se convierte en un método. Porque la serenidad no depende de que el mundo te pida menos, sino de que tú aprendas a responder con un orden interior tan claro que ninguna urgencia ajena consiga descolocarte. Quien vive sin método se siente constantemente asediado. Todo parece importante, todo parece inmediato, todo parece personal. Quien vive con método empieza a reconocer una verdad silenciosa. La mayoría de las demandas no requieren una reacción, requieren una decisión. Y la decisión, para ser digna, necesita un pequeño espacio de lucidez. Marco Aurelio entrenaba ese espacio cada día. No podía elegir muchas de las circunstancias que lo rodeaban, pero sí podía elegir el instante en el que su mente daba consentimiento a una impresión. En la práctica, esa enseñanza es sencilla. Antes de conceder o negar, conviene mirar la petición como si fuera una moneda que te ofrecen a cambio de tu tiempo. No se acepta una moneda sin comprobar su valor. No se entrega una parte de la vida sin comprender a qué se está destinando.
Ahí nace el verdadero equilibrio, en la pausa breve que evita el automatismo y permite que tu criterio tome el mando. La petición, cuando llega, suele venir envuelta en palabras amables, en familiaridad, en un tono que pretende ser ligero. A veces se presenta con dramatismo, otras con humor, otras con esa falsa modestia de quien se disculpa mientras ya está entrando en tu agenda. El problema no es el estilo, sino la velocidad con la que tu mente se inclina. Si respondes en el mismo ritmo en que te presionan, reaccionas. Si introduces un compás propio, decides. Ese compás no tiene nada de arrogante, es higiene mental. Es el gesto de quien se respeta lo suficiente como para no firmar acuerdos con la cabeza nublada. Por eso, este tramo del camino consiste en aprender una tríada interior, una forma de clasificar cualquier solicitud sin necesidad de debates interminables. Hay peticiones que pertenecen al terreno de lo imprescindible, las que encajan con tu responsabilidad real y tu integridad. Hay otras que pertenecen al terreno de lo posible, las que podrías hacer sin desordenarte, siempre que se ajusten a un límite concreto. Y hay otras que pertenecen al terreno de lo impropio, las que no te corresponden, las que te quitan más de lo que aportan, las que nacen de la comodidad o el desorden de otro, y se sostienen en tu incapacidad de poner freno. No hace falta dramatizar esta clasificación, basta con verla. Ver es poder. Cuando ves con claridad, la culpa pierde fuerza, porque la culpa se alimenta de niebla. Este método no te vuelve calculador, te vuelve justo. La justicia no solo es una virtud hacia el exterior, también es una virtud hacia uno mismo. Ser justo contigo significa no condenarte a una vida de obediencia emocional. Significa reconocer que tu energía tiene destino, que tu atención tiene misión, que tu presencia no puede repartirse sin romperse. A quien todo lo acepta, le ocurre algo inevitable, se vuelve irregular. Un día está disponible, otro día explota, luego se siente mal, luego vuelve a decir que sí para compensar. Esa montaña rusa no es bondad, es falta de gobierno. En cambio, cuando clasificas con serenidad, te vuelves constante. Y la constancia es una forma muy alta de respeto, para ti y para los demás. El punto decisivo es la microhabilidad de ganar tiempo sin justificarte. La mayoría de personas se siente obligada a responder al instante, como si el silencio fuese una falta. Pero el silencio, cuando nace de la disciplina, es una respuesta noble. Significa que te tomas en serio lo que haces con tu vida. Ese margen te permite comprobar dos cosas: el coste real y el sentido real. El coste real no es solo la hora que ocupará, es la energía que consumirá, la concentración que romperá, la tensión que dejará en el cuerpo, la calidad del resto del día. El sentido real no es la historia que te cuentan, sino el motivo por el que te lo piden a ti. A veces te lo piden porque confían en ti, y eso puede ser un honor. Otras veces te lo piden porque contigo funciona la insistencia, y eso no es confianza, es hábito. Cuando sostienes ese margen, se revela una verdad práctica: muchas peticiones se disuelven solas, no porque sean malintencionadas, sino porque eran impulsos, eran ganas de descargarse, de compartir responsabilidad, de evitar una incomodidad. Si tú no te apresuras a cargar con ello, el mundo se reorganiza. La gente encuentra otra solución, se planifica mejor, pide ayuda de forma más razonable, aprende a priorizar. Tu calma educa sin pronunciar una lección. Tu coherencia crea un nuevo estándar, y ese estándar necesita una brújula simple. Tus prioridades no se negocian en el calor del momento, se deciden en frío, con la mente en su sitio, y luego se protegen. Hay una elegancia profunda en vivir así. No se trata de convertir la vida en un tribunal, sino de convertirla en un camino recto.
Cuando tu brújula está clara, el sí llega sin ansiedad y el no llega sin crueldad. La confusión desaparece porque ya no se discute cada vez desde cero, se aplica un criterio que ya existe. En España, donde la cercanía es un lenguaje y el ya veremos a veces se usa como bálsamo social, aprender esta firmeza serena resulta especialmente valioso. La amabilidad no tiene por qué ser vaguedad. La calidez no tiene por qué convertirse en disponibilidad infinita. Se puede ser cercano y al mismo tiempo preciso. Se puede cuidar el vínculo sin dejar que el vínculo se convierta en una frontera abierta. De hecho, cuando hay precisión, el vínculo se vuelve más limpio. Desaparecen los malentendidos, las expectativas ocultas, los reproches silenciosos. La claridad protege más que la complacencia. Para que el método sea completo, conviene asumir otra idea estoica. No todo merece el mismo nivel de atención. No porque unas personas valgan más que otras, sino porque las demandas no tienen el mismo peso moral. Hay solicitudes que elevan tu carácter, otras lo erosionan. Algunas te acercan a tus compromisos esenciales, otras te dispersan. Algunas son colaboración, otras son drenaje. Saber distinguirlo sin rencor es un signo de madurez. El rencor aparece cuando aceptas lo que no querías aceptar. La calma aparece cuando actúas en coherencia con lo que has decidido ser. Cuando interiorizas esta clasificación, ocurre algo interesante. Empiezas a notar que tu vida se ordena por gravedad. Lo importante pesa más. Lo accesorio deja de flotar como un humo que te ocupa el día. Tu mente se siente menos fragmentada, tu cuerpo se siente menos tenso y tu presencia recupera densidad. Ya no vas corriendo detrás de lo urgente, caminas con la dignidad de quien sabe lo que guarda. Y esa dignidad no se predica, se percibe. Es una energía silenciosa que dice, aquí hay alguien que se gobierna. Este es el paso que prepara todo lo que viene. Porque decir no con calma no depende de una frase ingeniosa, sino de una arquitectura interior. Primero se construye el criterio, luego se aplica con constancia. Cuando el criterio está vivo, ya no necesitas dramatizar ni entrar en explicaciones largas. Tu respuesta se vuelve sencilla, casi inevitable. Y sobre todo, se vuelve limpia. No deja residuos de culpa, no deja resentimiento, no deja la sensación de haberte traicionado. Solo deja una cosa, una paz sobria, la paz de quien administra su vida como un bien precioso y no como un recurso público. Cuando ya has aprendido a decidir con método, aparece la prueba más delicada: sostener tu decisión sin sentirte culpable, sin volverte áspero y sin ceder por cansancio. Ahí es donde entran los límites. Mucha gente los imagina como un gesto defensivo, casi hostil, como si poner un borde fuese levantar una mano para apartar al mundo. En realidad, un límite bien puesto es una forma de orden. No castiga a nadie, simplemente establece la ley interior con la que vas a vivir. Y una vida sin ley interior termina gobernada por leyes ajenas. Un límite no es un estado de ánimo, no depende de cómo te sientas ese día. Es disciplina, y la disciplina es lo que permite que la calma sobreviva al ruido. Marco Aurelio no buscaba una existencia cómoda, buscaba una existencia recta. Esa rectitud, aplicada a lo cotidiano, significa que tu tiempo y tu energía no se reparten según la presión del momento, sino según el valor de las cosas. Si te saltas esa regla una y otra vez, no solo te agotas, empiezas a perder algo más sutil, la confianza en tu propia palabra interna. Te prometes cuidarte y no lo haces. Te dices que esta vez sí pondrás freno y vuelves a ceder. Ese pequeño incumplimiento contigo mismo se convierte en una grieta
por la que se cuela la inquietud. El primer límite es el del tiempo. El tiempo no se recupera, no se negocia, no se compensa. La gente intenta compensarlo con más velocidad, más café, más sacrificio, más fines de semana rotos. Pero el tiempo no se compensa, porque no es una moneda, es la materia de la que está hecha tu vida. Cuando no pones límites al tiempo, tu día deja de tener forma, se convierte en un espacio elástico que otros estiran. Y un día sin forma produce una mente sin forma. Por eso, la disciplina del tiempo consiste en dar estructura, en decidir de antemano qué momentos son intocables, como si fueran pilares. No porque seas importante, sino porque lo importante necesita sostén. Hay personas que entregan lo mejor de sí a lo primero que llega. Las horas más claras, la mente más fresca, la energía más limpia. Luego, al final, le dejan al propio propósito los restos, el cansancio, la impaciencia. Eso invierte el orden natural. Lo esencial merece la primera parte, no la última. El límite de tiempo es la decisión de no vivir con sobras. Es proteger ciertas franjas del día, como se protege una llama del viento. No es rigidez, es cuidado. El mundo seguirá pidiendo, pero ya no podrá invadir el centro. Este límite también tiene una consecuencia social. Cambia el tipo de respeto que recibes, no por imponer, sino por ser predecible. La gente se adapta con facilidad a lo que es estable. En cambio, la disponibilidad caprichosa crea caos. Un día dices que sí a todo y al siguiente estás ausente, saturado, irritado. Ese vaivén confunde a quienes te rodean y, lo que es peor, te confunde a ti. La disciplina del tiempo te convierte en alguien claro, y la claridad, incluso cuando decepciona a algunos, es una forma de elegancia humana. El segundo límite es el de la energía. El tiempo es el marco, la energía es el contenido. Puedes tener horas libres y aún así no tener fuerzas reales. Hay solicitudes que no ocupan mucho calendario, pero ocupan tu interior. Conversaciones que te dejan drenado, compromisos que te obligan a fingir entusiasmo, tareas que exigen una atención fragmentada que luego cuesta reconstruir. La energía no se ve, por eso muchos la malgastan como si fuera aire. Pero la energía es el motor de tu carácter. Cuando se consume en exceso, no solo bajas el rendimiento, se empobrece tu paciencia, se adelgaza tu compasión, se vuelve más difícil actuar con rectitud. El límite de energía es aprender a reconocer qué te acerca a tu mejor versión y qué te empuja hacia tu peor versión. Algunas cosas te hacen más templado, más creativo, más presente. Otras te vuelven reactivo, disperso, pesado. La vida moderna está llena de pequeñas fugas, notificaciones, conversaciones interminables, favores que nunca terminan, gente que necesita que cargues con su ansiedad. Si tú absorbes la ansiedad de otros, tu calma se rompe. No porque seas débil, sino porque nadie fue diseñado para ser contenedor universal. El límite energético es un acto de responsabilidad, preservar tu capacidad de estar bien para poder actuar bien. Aquí se entiende una verdad estoica que suele malinterpretarse. Ser fuerte no es aguantarlo todo. Ser fuerte es elegir qué vale la pena aguantar. La fortaleza sin criterio es terquedad. La fortaleza con criterio es virtud. Y esa virtud se nota cuando aprendes a decir, con serenidad, que hoy no puedes sostener cierta carga emocional, que hoy no vas a entrar en un conflicto que no te corresponde, que hoy no vas a regalar tu atención a una conversación que solo busca arrastrarte. No es desprecio, es higiene. Es mantener el interior limpio para que el exterior no te gobierne. El tercer límite es el de la dignidad. Este es el más sagrado y a la vez el más olvidado.
La dignidad no es orgullo, es postura moral. Es la manera en que te tratas a ti mismo y permites que otros te traten. Hay peticiones que llevan un veneno invisible, la falta de respeto. Te piden cosas sin considerar tu situación, te exigen como si fuese normal, te hablan con ese tono de deuda, de obligación, de tienes que, como si tu vida fuese un apéndice de la suya. Si tú aceptas ahí, no solo estás dando tiempo o energía, estás entregando autoridad sobre tu valor. El límite de dignidad significa que no negocias con la falta de respeto, no respondes con agresividad, porque la agresividad es una forma de perder el control. Respondes con firmeza, limpia. En España, donde a veces se confunde cercanía con confianza sin medida, este límite es una forma de madurez. La cercanía auténtica no necesita presión. El respeto auténtico no necesita chantaje. Cuando alguien intenta empujarte con culpa, con sarcasmo, con comparaciones, con insinuaciones de que eres mala persona por no ceder, no estás frente a una simple petición, estás frente a una dinámica. Y las dinámicas se cortan con ley, no con emoción. Estos tres límites trabajan juntos. El del tiempo evita que tu día sea invadido. El de la energía evita que tu interior sea drenado. El de la dignidad evita que tu valor sea rebajado. Si falta uno, los otros se debilitan. Puedes reservar tiempo, pero si te dejas absorber emocionalmente, acabarás exhausto. Puedes proteger energía, pero si no defiendes tu dignidad, aceptarás presiones que te desordenan. Puedes exigir respeto, pero si no ordenas tu calendario, no tendrás espacio para lo que de verdad importa. La disciplina consiste en mantener el conjunto, como quien cuida un jardín. No basta con regar, también hay que podar. Y lo más hermoso de este enfoque es que no te convierte en alguien distante, te convierte en alguien íntegro. La integridad es un silencio que se siente. Es esa sensación de que tus decisiones no dependen del capricho, sino de un centro estable. Cuando vives así, tu no deja de ser una pared de rechazo y se convierte en una puerta bien administrada. Se abre cuando hay sentido, se cierra cuando hay abuso, sin ira, sin teatralidad, sin necesidad de demostrar nada. A partir de aquí, la calma ya no será una aspiración, será un estilo. Y el siguiente paso natural será aprender a expresar estos límites con palabras sencillas, precisas, sin exceso de explicación, para que tu forma de hablar tenga la misma firmeza tranquila que tu forma de vivir. Cuando los límites ya existen por dentro, el mundo empieza a notarlos por fuera, y entonces ocurre algo curioso. La verdadera dificultad ya no es decidir, sino expresar. Hay personas que han entendido perfectamente lo que quieren proteger y aún así tropiezan al hablar. Se alargan, se justifican, se enredan, se disculpan antes de tiempo y sin darse cuenta abren una grieta por la que la presión entra. En cambio, la palabra breve, dicha con serenidad, es un acto de gobierno. No busca convencer, no busca ganar, busca ser fiel a lo que ya has decidido. En el arte de decir no con calma, las frases no son solo sonidos, son fronteras. Y una frontera se debilita cuando se llena de explicaciones. No porque explicar sea malo, sino porque la explicación excesiva suele nacer de un miedo. El miedo a que te juzguen. Es el miedo a parecer egoísta, a decepcionar, a perder el afecto. Ese miedo empuja a muchos a hablar como si pidieran permiso para existir, y ahí se rompe la dignidad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que el juicio ajeno es viento, puede soplar fuerte, pero no puede tocar el núcleo si tú no lo invitas. La calma en la voz es, en esencia, la calma de no mendigar aprobación. La primera virtud del lenguaje firme es la concisión. La concisión no es frialdad, es respeto.
respeto por tu tiempo y también por el de la otra persona. Una respuesta corta evita la discusión infinita. Evita el ¿por qué? Repetido. Evita la tentación de entrar en un debate emocional que solo desgasta. Una respuesta corta no deja demasiados bordes para agarrarse. Es como una piedra pulida, no tiene salientes. Y esa ausencia de salientes es lo que la hace fuerte. La segunda virtud es la claridad. La claridad significa que tu no suena como un quizá, no se disfraza de excusa, no se convierte en un laberinto de motivos. La claridad es una frase que se sostiene sola. En España, donde el ya te diré y el a ver si puedo se usan a menudo como forma de suavizar, la claridad puede parecer al principio demasiado directa. Pero la verdad es que lo directo, si se dice con buena intención y un tono sereno, es un regalo, porque la vaguedad crea expectativas y las expectativas crean resentimiento. La claridad corta el resentimiento de raíz. La tercera virtud es el tono, y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el tono firme necesita dureza. No, el tono firme necesita estabilidad. Un tono estable no se acelera, no se excita, no se defiende. Es un tono que no busca dominar ni complacer. Es simplemente el tono de alguien que está en paz con su decisión. Cuando tu voz entra en discusión, tu decisión se vuelve negociable. Cuando tu voz permanece tranquila, tu decisión se vuelve un hecho. Hay un punto más delicado, la culpa disfrazada de cortesía. Muchas personas, al decir no, añaden un exceso de disculpas. Perdona, es que de verdad lo siento, ojalá pudiera, no sabes cuánto me gustaría. Con esas frases, sin querer, colocan a la otra persona en el papel de juez y a sí mismos en el papel de acusado. No es necesario. La cortesía auténtica no se arrastra, se ofrece de pie. Y ofrecerla de pie es una forma de dignidad. En vez de disculparte por existir con límites, puedes reconocer la petición con respeto y luego afirmar tu decisión con sencillez. Eso mantiene el vínculo sin entregar tu soberanía. La palabra breve también te protege de otra trampa, la de la negociación emocional. Cuando das demasiados motivos, ofreces puertas. Si dices, no puedo porque estoy cansado, alguien puede responder, venga, pero si es un momento. Si dices, no puedo porque tengo cosas, te contestan, solo será un rato. Si dices, no puedo porque no me viene bien, te preguntan, ¿y cuándo sí? El problema no es que te pregunten, el problema es que tu respuesta se vuelve una invitación a reabrir el tema. La concisión evita ese juego, no porque seas insensible, sino porque eres coherente. La coherencia, de hecho, es lo que hace que tu lenguaje gane autoridad. No se trata de sonar importante, se trata de sonar verdadero. La verdad tiene un timbre especial, no necesita adornos. Cuando tu no es una verdad interior, tu cuerpo lo acompaña sin tensión. Mirada tranquila, postura serena, respiración estable. Y esa armonía entre palabra y presencia reduce el conflicto. Mucha resistencia ajena no viene del no, viene de la inseguridad con la que lo dices. Una frase larga y temblorosa suena a puerta entreabierta. Una frase breve y calma suena a puerta cerrada con respeto. Esto no es manipulación, es maestría. La maestría del lenguaje consiste en decir lo necesario y callar lo que sobra. Lo que sobra suele ser defensa, y la defensa, cuando no hay ataque real, crea ataque. Si tú te justificas como si te acusaran, la otra persona empieza a tratarte como si tuviera derecho a acusarte. En cambio, si tú respondes con calma, sin agresividad y sin miedo, el intercambio se vuelve más simple. La simplicidad es un antídoto contra el drama. Además, la palabra breve te permite conservar un recurso precioso,
tu paz posterior. Hay noes que se dicen de forma tan enredada que dejan una resaca emocional. Sales de la conversación con la mente dando vueltas, repasando frases, imaginando reproches, intentando corregir lo que ya pasó. La palabra breve evita esa resaca. Te permite cerrar el asunto y volver a tu centro. Y volver al centro es la habilidad que define a una persona libre. En este punto, también conviene recordar una verdad estoica. No controlas cómo se recibe tu mensaje, pero sí controlas cómo lo entregas. Puedes ofrecer un no con respeto y aún así alguien puede enfadarse. Eso no es un fracaso, es una consecuencia. Y en la vida madura se aprende a aceptar consecuencias sin perder la serenidad. A veces, la calma tiene un precio. Ese precio es que no todo el mundo celebrará tus límites. Pero la pregunta importante no es quién lo celebra. La pregunta importante es si tu vida, por dentro, se siente más recta. Cuando dominas el lenguaje breve y claro, pasa algo poderoso. Empiezas a vivir con menos negociación interna. Tu mente deja de rogarte explicaciones. Tu cuerpo deja de tensarse antes de responder. Y tu día deja de estar lleno de pequeñas rendiciones. No necesitas grandes discursos. Solo necesitas palabras limpias, pronunciadas desde un lugar firme. Un no. Así no rompe la relación. Revela su calidad. Porque quien te aprecia de verdad se adapta a tu claridad. Y quien solo se beneficiaba de tu confusión intentará resistirse. En ambos casos, tú ganas algo esencial, ¿verdad? A partir de aquí, tu no ya puede ser corto, pero aún queda un refinamiento. Aprender a que ese no conserve la calidez humana sin perder firmeza, como una mano abierta que, sin empujar, indica el límite. Esa será la siguiente etapa, la elegancia de rechazar sin herir y de cuidar sin ceder. Decir no con calma es un acto de orden. Decir no con bondad es un acto de altura, porque hay una forma de negarse que deja ceniza y hay otra que deja dignidad intacta en ambos lados. La diferencia no está en la intención de quedar bien, sino en la intención de hacer el bien sin traicionarte. La benevolencia, en su sentido más noble, no consiste en conceder siempre, sino en tratar a los demás como seres humanos, incluso cuando no puedes acompañarles en lo que piden. Y esa combinación, firmeza con humanidad, es lo que convierte tu palabra en algo que no solo pone límites, también construye respeto. Marco Aurelio hablaba para sí como quien gobierna una ciudad interior. Sabía que la virtud no se mide por gestos grandilocuentes, sino por la manera de actuar en lo pequeño, en la respuesta a un mensaje, en la forma de sostener una conversación difícil, en el modo de negar sin humillar. Cuando tu no se vuelve demasiado seco, creas distancia innecesaria. Cuando tu sí se vuelve demasiado fácil, creas dependencia. La sabiduría está en ofrecer una salida que no te rompa a ti y no degrade al otro. Eso es elegancia moral, no convertir una negativa en una guerra, ni una ayuda en una cadena. La benevolencia no necesita rendición, puede expresarse como reconocimiento. A veces, lo más humano que puedes dar es validar la realidad del otro sin asumir su carga. Hay personas que confunden ese gesto con hacerte cargo, pero no es lo mismo. Reconocer no es cargar. Reconocer es mirar al otro con respeto, entender que para él es importante, que para él pesa, que para él urge. Y, al mismo tiempo, mantener tu centro, no transformar su urgencia en tu obligación. Este equilibrio tiene un efecto poderoso. Desarma la tensión, porque la tensión suele nacer de sentirse ignorado, no solo de recibir un no. Cuando el otro se siente visto, la negativa deja de sonar como rechazo personal. La siguiente forma de benevolencia
es ofrecer orientación en lugar de entrega. En muchas ocasiones, la ayuda más útil no es hacer la tarea por alguien, sino señalar el camino, un contacto, una herramienta, un método, un recurso, un consejo breve. Es dar una linterna, no llevar a cuestas a la persona. Así mantienes tu energía a salvo y, al mismo tiempo, aportas algo real. Además, ese tipo de ayuda eleva al otro, le devuelve agencia, le dice, sin sermones, que también puede sostener su vida. Hay una generosidad superior en eso, porque no alimenta la dependencia, alimenta la capacidad. También existe la benevolencia del marco. No todo no tiene que ser absoluto. A veces lo que no puedes es lo que te piden tal como te lo piden. En lugar de aceptar o rechazar como si solo hubiera blanco o negro, puedes proponer un marco distinto, un alcance más pequeño, un tiempo más breve, una participación parcial. Esto no es negociar tu dignidad, es ordenar la realidad. Hay favores que se vuelven insoportables por su forma, no por su esencia. Si cambias la forma, puedes conservar el vínculo sin sacrificarte. Ofrecer un marco, es decir, esto sí cabe, esto no, es un acto de precisión afectuosa. Y está la benevolencia del momento. Hay veces en que no puedes ahora, pero sí podrías en otra circunstancia. No hace falta prometer más de lo que puedes cumplir, hace falta ofrecer un horizonte honesto. El problema no es aplazar, el problema es aplazar por miedo y dejar al otro colgando en una expectativa falsa. La benevolencia aquí consiste en no vender esperanza barata. Si propones otro momento, lo propones con seriedad, con una medida realista, sin convertirlo en una frase para quitarte presión. Porque cuando tu palabra es fiable, incluso tus límites suenan a cuidado. La calidez humana no se expresa solo con lo que das, sino con el modo en que niegas. Hay personas que se niegan como quien cierra una puerta con golpe. No hace falta. Un tono sereno, una mirada limpia, un gesto simple de respeto pueden cambiar por completo la experiencia del otro. La benevolencia no es adornar el no con teatralidad, es sostenerlo sin desprecio, no ridiculizar la petición, no usar la negativa como superioridad, no convertir el límite en una lección moral. La virtud no necesita humillar, la virtud se sostiene sola. Hay una idea estoica que ilumina esta parte del camino. Actuar con justicia y con bondad no implica ser el salvavidas permanente de nadie. Implica, más bien, mantenerte en tu papel correcto. A veces, tu papel es ayudar. Otras veces, tu papel es no interferir, para que el otro aprenda a caminar con sus propios pies. A veces, tu papel es acompañar con presencia. Otras veces, tu papel es retirarte con respeto. La benevolencia verdadera entiende que cada intervención tiene un precio. Si intervienes demasiado, impides que el otro crezca. Si no intervienes nunca, rompes la cooperación humana. Encontrar el punto justo es una forma de sabiduría que no se aprende leyendo, se aprende practicando. Además, la benevolencia bien aplicada te protege del resentimiento. El resentimiento aparece cuando tu ayuda no nace de la libertad, sino de la presión. Cuando ayudas porque temes, tu interior lo registra como una injusticia. Y tarde o temprano esa injusticia se convierte en distancia, ironía, frialdad. En cambio, cuando niegas con humanidad y, si procede, ofreces una alternativa razonable, tu interior se queda tranquilo. Has hecho lo correcto según tus posibilidades. Esa tranquilidad es un tesoro, porque no solo te permite dormir mejor, te permite seguir siendo una persona amable sin sentirte ingenua. En la cultura española, donde el vínculo, la espontaneidad y el estar tienen tanto peso, esta manera de negar es especialmente valiosa. Mantiene la cercanía sin convertirla en obligación. Evita que el afecto se transforme en chantaje.
conserva el calor sin perder el orden. Es una forma de decir, sigo aquí como persona, pero no como recurso ilimitado. Sigo valorándote, pero también me valoro. Y esa simetría, cuando se establece, hace que las relaciones respiren mejor. Desaparecen las cuentas invisibles, los yo por ti no dicho, las facturas emocionales que luego se cobran con reproches. La benevolencia también implica aceptar que no siempre será recibida con gratitud inmediata. Hay quien, acostumbrado a recibir sin medida, interpreta cualquier límite como traición. En esos casos, la mejor bondad es no entrar en el juego, mantener el respeto, sostener tu postura, no responder al drama con drama. La benevolencia firme es silenciosa. No busca convencer al que no quiere entender. Simplemente permanece íntegra. Esa integridad, con el tiempo, se vuelve una enseñanza que no necesita palabras. Cuando logras negar así, ocurre algo profundamente liberador. Tú, no, deja de ser un muro y se convierte en un puente hacia soluciones más sensatas, hacia vínculos más honestos, hacia una vida en la que ayudar vuelve a ser un acto limpio. Y, lo más importante, recuperas la alegría de dar cuando realmente quieres dar. Porque una generosidad sin libertad se vuelve una carga. Una generosidad con libertad se vuelve luz. Esa es la meta, no endurecerte, sino elevarte. Ser alguien que sabe decir no sin apagar el corazón y sabe decir sí sin apagarse a sí mismo. Hay un obstáculo que aparece justo cuando empiezas a decir no con calma y a mantenerte humano: la culpa. No la culpa que nace de haber hecho daño, que esa puede ser una brújula moral, sino la culpa nebulosa, pegajosa, heredada, esa que se activa aunque hayas actuado con respeto. Es una culpa extraña, porque no responde a un error real, sino a una expectativa ajena. Se parece a una multa sin ley, y, sin embargo, tiene fuerza suficiente para torcer tu voluntad, para empujarte a ceder, para convertir tu firmeza en un «bueno vale» pronunciado con cansancio. Quien no aprende a desmontar esa culpa termina poniendo límites con la boca y rompiéndolos con el cuerpo, como si viviera condenado a pedir perdón por ser una persona con vida propia. La culpa suele entrar por una puerta muy concreta: la idea de que eres responsable de cómo se sienten los demás, no responsable de tu trato, que sí lo eres, sino responsable de su reacción, que no lo eres. Ahí se confunde la virtud con la obediencia emocional. Una cosa es actuar con consideración, otra muy distinta es vivir como si tu misión fuese evitar que nadie se incomode. Ese intento es imposible y además te vuelve vulnerable a la manipulación, incluso cuando la manipulación no es maliciosa. Basta con que alguien use la decepción como moneda, o el enfado como látigo, o el silencio como castigo. Si tú crees que tienes la obligación de reparar cada emoción ajena, acabarás reparándolas con tu tiempo, con tu energía, con tu paz, hasta quedarte vacío. La serenidad no se construye ahí, se desintegra. Marco Aurelio se entrenaba para no entregar el timón a impresiones ajenas. No negaba la humanidad de los demás, pero entendía algo esencial: cada mente es su propio territorio. Tú puedes hablar con respeto, puedes sostener tu tono, puedes ofrecer claridad y benevolencia, pero no puedes gobernar lo que el otro interpreta. Pretender lo contrario es una forma de soberbia disfrazada de bondad, como si tuvieras el poder de garantizar el bienestar emocional de todos. No lo tienes. Y esa limitación, lejos de ser triste, es liberadora. Te devuelve a tu tarea real: actuar con rectitud, no con control. La culpa falsa también se alimenta de un miedo más profundo: el miedo a ser mal visto. Cuando tú decides no ceder, una parte de ti teme que te coloquen una etiqueta: egoísta, frío,
poco dispuesto, poco compañero, poco agradecido. A veces esas etiquetas se dicen en voz alta, otras solo las imaginas, pero el efecto es el mismo, te aprietan por dentro, y ahí es donde la filosofía estoica se vuelve medicina, porque si tu bienestar depende de que todos te aprueben, vivirás en una jaula construida con opiniones. Cambiarán de forma, de nombre, de rostro, pero siempre será jaula. La libertad empieza cuando aceptas que el juicio ajeno es inevitable y por tanto no puede ser tu guía. Aceptar el juicio ajeno no significa volverte indiferente, significa distinguir entre reputación y carácter. La reputación es un reflejo en el agua, cambia con la luz. El carácter es una estructura interna, se fortalece con la disciplina. Quien vive para la reputación termina actuando como un actor, siempre midiendo el aplauso. Quien vive para el carácter actúa como un ciudadano de su propia conciencia, fiel a una ley interior. Esa ley no es rigidez, es coherencia. Te permite ser amable sin ser manipulable, generoso sin ser absorbido, cercano sin desaparecer. Y cuando aparece la culpa, esa ley te recuerda una verdad sobria. No has cometido una falta por proteger lo esencial. La incomprensión forma parte del precio de ser claro. Habrá quien no quiera entender, porque entender implicaría cambiar su manera de pedir o su costumbre de apoyarse en ti sin medida. Habrá quien entienda, pero le duela, porque la vida a veces duele cuando se reordena. Habrá quien interprete tu límite como un ataque, porque su mundo estaba construido sobre tu disponibilidad. Ninguna de esas reacciones define tu valor. Definen, en todo caso, el punto exacto en el que tu cambio toca una costumbre. Y aquí conviene adoptar una postura noble, no luchar por ser comprendido a toda costa. La necesidad de ser comprendido puede convertirse en otra forma de dependencia. Te empuja a explicar de más, a justificarse, a negociar lo que ya estaba decidido. La calma se rompe ahí, la dignidad también. Por eso, una práctica interior útil es devolver cada cosa a su dueño. Tu obligación es mantener el respeto y la claridad. La reacción del otro le pertenece al otro, su decepción es suya, su enfado es suyo, su interpretación es suya. Si te parece que has sido brusco, puedes corregir el tono. Si te parece que faltó consideración, puedes mejorar la forma, pero no aceptes como culpa lo que no es culpa. No cargues con emociones ajenas como si fueran pruebas de un delito. Esa forma de carga no es empatía, es autoabandono. Al principio, la culpa se siente física, una tensión en el pecho, una inquietud en el estómago, una necesidad de volver atrás y ceder para recuperar paz. Es un espejismo. Ceder por culpa calma el cuerpo durante un momento y envenena la mente durante más tiempo, porque la mente, cuando se traiciona, recuerda, y cada traición pequeña enseña una lección peligrosa, que tu límite es negociable si alguien insiste lo suficiente. En cambio, sostenerte con serenidad, aunque incomode al principio, construye una paz más profunda, una paz que no depende del humor ajeno. Es la paz de haber actuado con integridad. Hay un punto de madurez que cambia todo. Comprender que no estás obligado a ser el personaje amable en la historia de cada persona. Puedes ser el villano en el relato de alguien y aún así ser una persona justa. No por placer, sino por realismo. La vida no se vive para encajar en narrativas ajenas, se vive para honrar principios propios. Marco Aurelio no buscaba gustar, buscaba estar a la altura de sí mismo. Esa es la brújula más estable que existe. Cuando la adoptas, la culpa pierde alimento, porque ya no puede comprarte con miedo al rechazo. Con el tiempo, esta disciplina te da una libertad silenciosa. Te vuelves menos reactivo, menos ansioso, menos propenso a esa urgencia de arreglarlo todo. Empiezas a caminar con una calma que no es pasividad, sino solidez.
Y esa solidez tiene un efecto inesperado, atrae respeto, incluso de quienes al principio resistían, no siempre, pero a menudo, porque el mundo, aunque proteste, reconoce la coherencia, y si no la reconoce, tu vida sigue ganando algo más importante que el reconocimiento: espacio interior. En esta etapa, tu no ya no necesita ser defendido como si fuera una batalla. Se vuelve parte de tu estilo, como la forma en que respiras, como la manera en que sostienes tu palabra. La culpa deja de ser una orden y se convierte en una nube que pasa. La incomprensión deja de ser una amenaza y se convierte en un fenómeno normal. Y entonces ocurre lo esencial: tu vida deja de estar gobernada por reacciones y empieza a estar gobernada por elección. Esa es la serenidad que merece el nombre de fortaleza. Esa es la calma que no depende de quedar bien, sino de vivir bien. Llega un momento en el que la teoría se pone a prueba con una crudeza particular, no cuando alguien pide con educación, sino cuando alguien empuja. Ahí se ve si tu calma es una postura o una virtud, porque hay personas que no aceptan un límite como un dato, lo interpretan como un desafío, y entonces cambian el tono, aceleran la conversación, convierten una solicitud en una presión en un reproche, y el reproche en una escena. En ese punto, muchos se rompen por un motivo simple: confunden firmeza con discusión. Creen que para sostener un no necesitan explicar más, convencer más, justificar más. Y cuanto más explican, más material ofrecen para ser desarmados. La calma, en esos casos, no se pierde por falta de razón, sino por exceso de diálogo. La resistencia suele tomar formas discretas, casi elegantes. No siempre hay gritos, a veces hay insinuaciones. Me extraña de ti, con lo que yo he hecho por ti. Ya sabía yo que no podía contar, siempre igual, no te cuesta nada. Frases que no buscan comprender, sino inclinarte. No discuten la realidad, atacan tu identidad. Te empujan a demostrar que eres bueno, leal, generoso, agradecido, como si tu valor dependiera de conceder. Este es el terreno clásico de la manipulación emocional. No te piden un favor, te piden que compres una culpa. Y si la compras, te conviertes en rehén de la próxima factura. En ese instante, la respuesta más sabia no es una respuesta brillante, sino una postura interna. Marco Aurelio se recordaba que la mente debe vigilar la puerta por la que entran las impresiones. Aquí la impresión es clara: te están presionando para que abandones tu criterio. La disciplina consiste en no dejar que esa presión se traduzca en prisa dentro de ti. La prisa es el combustible de la rendición. La calma, en cambio, es un freno soberano. No frenas para castigar al otro, frenas para proteger tu claridad. Y desde esa claridad, tu palabra se vuelve sencilla, casi austera. Hay una técnica que parece humilde, pero es poderosa porque no alimenta la discusión: la repetición serena. No se trata de sonar robótico, sino de no salirte del carril. La persona que presiona busca un giro, una grieta, un matiz que pueda agarrar. Si tú cambias el argumento, le das campo. Si tú mantienes la frase esencial, le das pared lisa. La repetición serena no humilla, ordena. Es como decir: esto no es un tema abierto, es un límite. La clave está en el tono, sin ironía, sin dureza, sin provocación. Solo la misma idea expresada con la misma estabilidad. El cuerpo acompaña: respiración lenta, mirada limpia, postura firme. Ese conjunto transmite algo que muchas presiones no soportan: ausencia de miedo. La presión también se disfraza de urgencia. Es ahora o nunca, me tienes que decir ya, no me dejes colgado. La urgencia, con frecuencia, es una estrategia para impedir que pienses. Quien te empuja no quiere tu decisión, quiere tu impulso.
Y cuando tú respondes desde el impulso, ya no eliges, reaccionas. Mantenerte significa devolver la conversación a un ritmo humano. No hace falta discutir la urgencia, basta con no adoptarla como propia. La calma es ese acto de dignidad en el que no permites que la ansiedad ajena sea el reloj de tu vida. Si la otra persona insiste, la firmeza se vuelve más simple, se repite el límite sin entrar en el torbellino. Otra forma de presión es la comparación. A fulano sí le ayudas, antes no eras así, todo el mundo puede menos tú. Las comparaciones buscan abrir una herida, la necesidad de ser visto como coherente y bueno. Pero la coherencia auténtica no se demuestra obedeciendo comparaciones, se demuestra siendo fiel al propio criterio. El estoicismo enseña a no entregarle a la multitud el gobierno de tu conducta. La multitud cambia de opinión con facilidad. Hoy te aplaude por ceder, mañana te desprecia por ser fácil. La única coherencia que vale es la que nace de principios, no de presión social. Cuando alguien compara, tu mejor respuesta es no entrar en el ring. La comparación es un anzuelo, la calma lo deja pasar. A veces, la presión toma una forma más agresiva, el ataque. Se cuestiona tu carácter, se exagera tu negativa, se convierte un límite en una ofensa. Aquí la tentación es responder con la misma moneda, subir el tono, justificarte, defenderte como si estuvieras siendo juzgado en un tribunal, pero el tribunal real está dentro. Si tú sabes que has actuado con respeto, no necesitas convertir la conversación en un duelo. La serenidad no es debilidad, es superioridad moral. No porque seas mejor, sino porque eliges no degradarte. Mantenerte significa no aceptar el marco del otro. Si el otro quiere pelea, tú no tienes por qué ofrecerle un escenario. Puedes sostener el límite y, si hace falta, terminar la interacción con una salida limpia. No es huida, es administración de energía. Es entender que no todo merece tu presencia completa. Cerrar la conversación es, en ocasiones, el acto más saludable. Hay situaciones en las que la insistencia ya no busca solución, busca dominación. Y discutir en ese terreno es como intentar apagar fuego con gasolina. El límite entonces es temporal y conductual. No solo es no, también es no así. Retirarte con respeto, cortar la conversación cuando se vuelve hostil, aplazarla cuando hay tensión, es un modo de proteger tu dignidad sin castigar. La calma tiene derecho a elegir el contexto en el que se habla. Cuando el contexto se convierte en violencia verbal o en chantaje, lo virtuoso es no participar. Lo más difícil de este tramo no es sostener una frase, es sostener una identidad nueva, la identidad de alguien que ya no se mueve por miedo. Eso incomoda a quien estaba acostumbrado a tu antigua flexibilidad. Por eso, al principio, habrá más presión. No porque seas cruel, sino porque el sistema se está reajustando. Quien te empuja quiere comprobar si tu cambio es real o es un gesto pasajero, y ese examen no se supera con discursos, sino con constancia. La constancia es la forma visible del carácter. Un límite sostenido en el tiempo se convierte en realidad. Un límite negociado cada semana se convierte en decoración. Cuando atraviesas estas situaciones sin explotar ni ceder, ganas algo que no se compra con palabras bonitas: autoridad interior. Esa autoridad no grita. Se nota en tu manera de caminar, de responder, de elegir. Dejas de ser un terreno fácil. Dejas de ser una solución automática. Y sobre todo, dejas de sentirte atrapado en conversaciones donde siempre pierdes algo. No porque los demás cambien mágicamente, sino porque tú ya no te entregas al juego. Este es el entrenamiento que transforma el no en una presencia. No es una muralla de frialdad, es una línea de respeto. Y cuando se sostiene bajo presión,
esa línea se vuelve frontera sagrada, la frontera que separa la vida dirigida por otros de la vida gobernada por ti. A partir de aquí, el siguiente reto aparece con más sutileza. No solo resistir la presión externa, sino reconocer las tentaciones internas que te hacen traicionarte sin que nadie te lo pida. Ahí es donde la disciplina se vuelve completa. La presión externa es ruidosa, pero al menos se deja ver. Reconoces el tono, percibes la prisa, notas el intento de empujarte. La tentación interna es distinta. Entra sin llamar, habla con tu propia voz y se disfraza de sensatez. No llega como reproche, sino como un susurro que aconseja posponer, distraerte, elegir lo cómodo. Y ahí se decide la libertad más profunda, no en el pulso con los demás, sino en la fidelidad a ti mismo cuando nadie mira. Existe un sí que desgasta más que cualquier favor concedido. El sí a la comodidad cuando deberías avanzar. El sí a la dispersión cuando deberías concentrarte. El sí a la excusa cuando deberías sostener tu palabra. No hace falta que alguien te robe el tiempo si tú lo regalas a lo trivial. No hace falta que nadie invada tu mente si tú la llenas de ruido. La vida se pierde igual por abuso ajeno que por abandono propio, y este segundo suele doler más porque no tiene culpables fuera de uno. Marco Aurelio se repetía que el alma toma el color de sus pensamientos. Traducido al presente, el carácter se modela por aquello a lo que entregas tu atención. Si alimentas impulsos sin filtro, te vuelves impulsivo. Si alimentas quejas, te vuelves quejoso. Si alimentas la pereza, te vuelves frágil. La disciplina no es castigo, es selección. Es elegir, con serenidad, qué pensamientos merecen quedarse y cuáles deben salir. Igual que un guardia firme, deja pasar a quien trae paz y detiene a quien trae caos. La tentación interna tiene máscaras refinadas. A veces se llama «me lo merezco» y parece descanso, pero es huida. A veces se llama perfeccionismo y parece excelencia, pero es miedo a empezar. A veces se llama preparación y parece prudencia, pero es procrastinación con chaqueta elegante. Por eso, el estoicismo no pide apagar deseos, pide observarlos como visitantes. Algunos traen información útil, otros traen ruido, y tú decides a quién abres la puerta de tu atención y a quién la cierras. Decirte no exige una calma distinta. Con los demás, la calma se nota en el tono y en la frontera. Con uno mismo, la calma se nota en la constancia. No se siente heroica, no da aplausos. Es un gesto pequeño repetido muchas veces. Levantarte a la hora pactada, empezar aunque no apetezca, terminar aunque el impulso sugiera dejarlo a medias, cerrar una ventana que dispersa, caminar cuando el cuerpo pide hundirse en el sofá. Esa suma de gestos crea una identidad, la de alguien que cumple su palabra interior, incluso cuando no hay testigos. La palabra favorita de la tentación es mañana. Mañana parece inocente, pero es un sedante, ofrece alivio sin acción. La libertad necesita confianza propia. Si tú no confías en tu capacidad de sostenerte, buscarás rescate en la prisa del último minuto, en la ansiedad y en la validación de fuera. La disciplina restaura esa confianza con evidencia. Cada día en que haces lo correcto, aunque nadie lo celebre, tu interior se vuelve más fiable. El no interior empieza por una regla sobria. No todo deseo merece obediencia. El deseo es un mensajero, no un rey. Puede avisar de fatiga real y pedir reparación, y eso es sensato. Puede pedir pausa tras un esfuerzo, y eso es humano. Pero también puede empujar a anestesiarse con entretenimiento, a buscar azúcar emocional, a evitar la incomodidad necesaria. La diferencia está en el control. El descanso elegido
fortalece. La huida elegida debilita. La pausa consciente devuelve presencia. La dispersión constante te roba dirección. Esta disciplina íntima protege tus límites externos. Si no eres capaz de decirte no a ti mismo, te costará decir no al mundo, porque el músculo es el mismo. Quien se gobierna por dentro sostiene mejor su palabra por fuera. Quien se dispersa por dentro se vuelve negociable por fuera. La firmeza social se entrena en la privacidad de decisiones pequeñas. Lo que haces cuando nadie te exige, nada revela quién eres de verdad. Una práctica útil es la revisión del día, no como castigo, sino como lucidez. Mirar tus actos con la serenidad de un artesano que examina su obra. Ver dónde cediste a lo fácil, dónde evitaste lo necesario, dónde te vendiste por comodidad. Y en lugar de hundirte, escoger una corrección concreta para el día siguiente. La mejora real no llega con promesas grandilocuentes, llega con ajustes precisos. La culpa estéril paraliza, la claridad activa. La disciplina también requiere austeridad mental, dejar de negociar con lo que ya decidiste que es correcto. La negociación interminable agota antes de empezar. Si cada mañana discutes contigo mismo si vas a cumplir, desperdicias energía en teatro interior. Los hábitos existen para ahorrar voluntad. Preparas el entorno para que lo digno sea lo fácil. El libro visible, la mesa limpia, la ropa lista, el móvil lejos, el calendario claro, las notificaciones en silencio. No confías en el ánimo, confías en un sistema que te sostiene. En España se celebra la vida compartida, la conversación larga, la calle, el encuentro. Esa alegría es un tesoro, pero se vuelve trampa cuando la inercia sustituye al propósito. El ya se verá puede convertirse en una religión sin nombre, y entonces el año pasa sin obra, sin avance, sin ese orgullo silencioso de haber construido algo. Decir no a ciertas noches, a ciertos hábitos, a ciertas derivas repetidas, no es despreciar a nadie, es honrar tu rumbo. Quien tiene un norte aprende a no desviarse por cada estímulo. Al final, el no interior no busca endurecerte, busca liberarte. Liberarte de la tiranía del impulso, del entretenimiento constante, de la necesidad de sentir ganas para actuar. Actuar con virtud no depende del ánimo, depende de la elección. Y esa elección, repetida, crea una calma que no es frágil. Es una calma apoyada en evidencia. Hoy fuiste fiel, hoy no te vendiste barato, hoy defendiste lo importante incluso en silencio. Esa victoria no hace ruido y sin embargo sostiene toda tu vida. Al llegar aquí, ya no se trata de aprender una frase ni de memorizar una lista. Se trata de reconocer una transformación. Tu vida empieza a organizarse alrededor de un centro. Y ese centro no es el capricho, ni el miedo, ni la necesidad de agradar. Es el criterio. Cuando el criterio gobierna, todo lo demás encuentra su sitio. El tiempo se ordena, la energía se protege, la dignidad se mantiene, el afecto se vuelve más limpio y el no deja de ser un gesto defensivo para convertirse en una manera de vivir. Lo que parecía una habilidad social termina revelándose como una disciplina espiritual. La disciplina de no traicionarte. La calma que has construido no es un estado frágil que depende de que el mundo coopere, es una arquitectura, y como toda arquitectura, se sostiene por pilares. En tu caso, los pilares son sencillos, pero profundos. Decidir con método, poner límites claros, hablar con precisión, mantener humanidad, desactivar culpa, resistir la presión y gobernarte por dentro. Cada pilar protege al siguiente. Si falla uno, los otros se tambalean. Pero cuando están juntos, ocurre algo muy raro en nuestra época. Sientes estabilidad.
No la estabilidad de quien lo tiene todo controlado, sino la estabilidad de quien sabe quién es, qué valora y qué no negocia. El mundo moderno vive en un hábito de disponibilidad. Se ha normalizado contestar rápido, ceder por inercia, vivir con la agenda abierta a cualquier interrupción. Esa cultura premia lo inmediato y castiga lo reflexivo. Por eso, decir no con calma es casi un acto contracultural, no porque sea rebelde, sino porque es consciente. Y la conciencia, cuando aparece, cambia el rumbo. Ya no vives en reacción, vives en elección. Ya no te despiertas para resolver lo que otros decidieron. Te despiertas para hacer avanzar lo que tú has decidido que importa. En el fondo, todo este camino se resume en una idea. Cada no bien dicho es un sí más grande. Sí a tu salud, sí a tu descanso, sí a tu trabajo profundo, sí a la paciencia con quienes amas, sí a tu carácter, sí a una vida que no se te escapa entre dedos ocupados. Mucha gente se pasa años buscando motivación, pero la motivación no sustituye al orden. El orden, en cambio, crea motivación. Cuando tu vida está alineada, incluso el cansancio se vuelve más noble, porque nace de lo correcto, no de lo absurdo. Y aquí conviene recuperar el tono de Marco Aurelio, sobrio, exigente, compasivo con lo humano, pero inflexible con lo esencial. Él no pedía perfección, pedía vigilancia. Hoy te desviarás, podrías decirte, pero recuerda volver. Esa es la clave. No se trata de ser impecable diciendo no, se trata de ser consistente volviendo a tu criterio. Habrá días en los que cedas por sorpresa, por cansancio, por un momento de debilidad. Que eso no se convierta en identidad. La disciplina no consiste en no caer jamás, consiste en no instalarte en la caída. Para que esta enseñanza no se quede en inspiración, necesita convertirse en un ritual sencillo, repetible, casi humilde, un modo de vivir que no dependa de tu humor. Un ritual de 7 días, por ejemplo, en el que practicas lo básico hasta que se vuelve natural. El primer día, eliges una cosa pequeña a la que dirás no para proteger tu tiempo, una interrupción innecesaria, una respuesta inmediata, un compromiso impulsivo. El segundo día, proteges energía, evitas una conversación que te drena o reduces su duración con calma. El tercer día, proteges dignidad. No aceptas un tono irrespetuoso, no entras en el juego de la culpa. El cuarto día, practicas lenguaje breve, una frase clara, sin explicaciones largas. El quinto día, practicas benevolencia, niegas con humanidad y ofreces una alternativa razonable si encaja. El sexto día, practicas resistencia a la presión, repites tu límite sin subir el tono. El séptimo día, practicas el no interior. Eliges una acción necesaria y la haces aunque no apetezca, no por fuerza bruta, sino por fidelidad a tu palabra. Este ritual no es una tabla de salvación, es un entrenamiento, y el entrenamiento cambia el cuerpo y el alma. El cuerpo aprende a no tensarse ante el conflicto. La mente aprende a no correr detrás de la aprobación. El carácter aprende a sostener su forma. Con el tiempo notarás un cambio claro. Empiezas a tener espacio mental, espacio emocional, espacio de calendario. Y en ese espacio aparece lo que casi todos han perdido sin darse cuenta: la capacidad de estar presente. Estar presente con un amigo sin mirar el móvil. Estar presente en tu trabajo sin saltar de estímulo en estímulo. Estar presente contigo mismo sin esa voz constante que te acusa o te empuja. El efecto más profundo no es que la gente te pida menos, aunque a menudo ocurre. El efecto más profundo es que tú te respetas más. Y cuando tú te respetas, tu forma de amar cambia.
Ya no amas desde la deuda, sino desde la elección. Ya no ayudas para que te quieran, sino porque quieres hacer el bien en la medida correcta. Ya no te vuelves imprescindible por inseguridad, te vuelves valioso por integridad. Las relaciones se vuelven más limpias porque dejan de basarse en sacrificios invisibles. Y si alguna relación se rompe porque dejaste de ceder, no era una relación basada en respeto, sino en costumbre. También hay una paz especial en aceptar que no puedes salvar a todo el mundo, ni agradar a todo el mundo, ni estar para todo. Eso no es cinismo, es madurez. El estoicismo no te pide cerrar el corazón, te pide abrirlo con inteligencia. Un corazón sin inteligencia se agota, una inteligencia sin corazón se vuelve fría. La virtud está en la unión, firmeza con humanidad, límites con calidez, claridad con respeto. Y ahora, lo más importante, este camino no es para convertirte en alguien que dice no a todo, es para convertirte en alguien que sabe decir sí con verdad. Porque el objetivo final no es negar, es vivir con sentido. El no es solo una herramienta para despejar el camino, una herramienta para que tu vida no sea una suma de concesiones, sino una obra sencilla, quizá, pero tuya. Así que cuando vuelvas a sentir esa antigua tentación de ceder por inercia, recuerda la imagen de un emperador que en medio del ruido del mundo se hablaba con calma para no perderse. No necesitas un trono para hacer lo mismo. Necesitas un criterio y el valor sereno de sostenerlo, porque cada vez que dices no con calma, no estás cerrando una puerta al mundo, estás abriendo por fin la puerta de tu propia vida.